Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 9 de septiembre, en esta 23ª semana del tiempo ordinario. Y bueno, cada 8 de septiembre se celebra en la iglesia la Natividad de la Santísima Virgen María como fiesta. Y bueno, como justo coincidió en domingo 8 de septiembre, pues hoy celebramos entonces la Natividad de Santa María Virgen. Y también hoy la iglesia recuerda y celebra a San Pedro Claver, presbítero. ¿Qué podemos decir de María Santísima? Aunque también hoy en la República de Panamá se celebra la solemnidad de su patrona, Santa María la Antigua. La fiesta de hoy leemos en el trozo de las disertaciones de San Andrés de Creta, del actual oficio de las lecturas. Honra la natividad de la Madre de Dios, pero el verdadero significado y el fin de esta fiesta es la encarnación del Verbo. En efecto, el día de hoy nació la Virgen Santísima. Es luego amamantada y se va desarrollando, y es preparada para ser la Madre de Dios, Rey de todos los siglos. Por otra parte, este es el motivo por el cual solo de María, a más de San Juan Bautista y naturalmente de Cristo, no se festeja únicamente el nacimiento al cielo, como sucede con los otros santos, sino también la venida a este mundo. En realidad, lo maravilloso de este nacimiento no está en lo que narran con abundancia de particulares y con ingenuidad los apócrifos, sino más bien en el paso significativo que Dios da para la realización de su eterno designio de amor. Por esto la fiesta de hoy fue celebrada con alabanzas magníficas por muchos santos padres que se basaron en la Biblia y en su sensibilidad e inspiración poética. Leamos algunas expresiones del segundo sermón sobre la Natividad de María de San Pedro Damián. Dios omnipotente, antes de que el hombre cayera, previó su caída y decidió antes de los siglos la humana redención. Resolvió pues encarnarse en María. Hoy es el día en el que Dios comienza a poner en práctica su plan eterno, porque era necesario que se construyera la casa antes que el rey bajara a vivir en ella. Casa bella, porque si la sabiduría se construyó una casa con 7 columnas labradas, este palacio de María se sostiene en los 7 dones del Espíritu Santo. Salomón celebró de una manera solemnísima la inauguración de un templo de piedra. ¿Cómo celebraremos el nacimiento de María, templo del Verbo encarnado? En aquel día la gloria de Dios bajó sobre el templo de Jerusalén en forma de nube que lo cubrió. El Señor, que hace brillar el sol en los cielos para su habitación entre nosotros, ha escogido la oscuridad, dice Primera de Reyes 8, 10, 12. Dijo Salomón en su oración a Dios: este nuevo templo se verá lleno del mismo Dios, que viene para ser la luz de los pueblos. A las tinieblas del gentilismo y a la falta de fe de los judíos, representados por el templo de Salomón, sucede el día luminoso en el templo de María. Es justo pues honrar este día y a la que nació en él, pero ¿cómo podemos celebrarlo dignamente? Podemos narrar las hazañas heroicas de un mártir o las virtudes de un santo, porque son humanas. Pero ¿cómo podrá la palabra mortal, pasajera y transitoria exaltar a la que dio a la luz a la palabra permanente? ¿Cómo decir que el Creador nace de la criatura? Muy bien, y recordamos, que también desde el año 1981 hay en Medjugorje esa presencia de Dios y de la Virgen María, que por cierto, ella ha comentado a los videntes que su nacimiento a esta vida en el mundo era un 5 de agosto, pero la iglesia le celebra en fecha oficial el 8 de septiembre. Lo importante es celebrar a María, celebrar su nacimiento y con su nacimiento recordar cuán grande es Dios en su misericordia para fijarse en ella, traerla pura a este mundo y de esa manera poder engendrar a su Santísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador y Redentor del mundo. Pidamos pues la poderosa intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, y digámosle feliz cumpleaños, Madre de Dios y Madre nuestra. Hoy también recordamos brevemente a San Pedro Claver, presbítero. Nació en Verdún, España, en el año 1580. Estudió letras y artes en la Universidad de Barcelona
y luego entró a la compañía de Jesús. En Cartagena, Colombia, es ordenado sacerdote el 20 de marzo de 1616. Habiéndose iniciado en el sacerdocio en la misión de Colombia, allí ejerció el apostolado hasta su muerte entre los esclavos negros, pues por voto se convirtió en siempre siervo de los etíopes. En 1650 Cartagena sufrió una epidemia de peste y Claver fue una de sus víctimas, tras haber atendido a otros enfermos de la enfermedad. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Pedro Claver, presbítero. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si se curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: «Levántate y ponte ahí en medio». El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella?». Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: «Extiende la mano». Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con este texto, Jesús sigue mostrando su cercanía a la realidad humana, a las necesidades que cada uno vive y pasa a diario. También con este texto, con estas acciones, Jesús nos muestra que está por encima de todo tipo de norma. No porque quiera saltarla así por así, porque no tendría sentido, porque el mismo Dios puso normas, los 10 mandamientos. No, más bien significa que el hombre es dueño del sábado y él mismo lo manifiesta. Aquellos fariseos y escribas trataban de ponerlo a prueba y querían ver si hacía milagros en sábado, y de hecho Jesús hizo un milagro, curando a aquel hombre que tenía la mano derecha paralizada. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que por encima de cualquier norma del sábado que prohibiera trabajar, Jesús quería sanar y estaba por encima de esa norma un enfermo. En este caso, aquel que estaba tullido con la mano paralizada. Jesús sabe que primero está la dignidad de la persona, primero está la salud de la persona. Así es. Por eso, por ejemplo, en la iglesia se dispensa a aquellas personas que en domingo no pueden ir a la Santa Eucaristía, porque el catecismo recomienda hacerlo como misa de precepto, ya que se recuerda que sería un pecado grave si aquella persona no va. Pero bien sabemos que también la iglesia misma dispensa a aquellas personas que se pueden sentir enfermas, o alguien que cuida a un enfermo, o por alguna emergencia muy grave. Y no por eso, pues, significa que han faltado, significa que han cometido un error. No. ¿Por qué? Porque la iglesia defiende en primer lugar la dignidad de la persona humana, como hoy lo manifiesta el Señor. También le pedimos al Señor que nos ayude a confiar en Él y en su misericordia, porque Jesús sigue teniendo compasión del ser humano. Sanó la mano paralizada de aquel hombre y permitió que aquel hombre fuera libre y siguiera glorificando el santo nombre de Dios. Bueno, Jesús sigue curándonos de parálisis del corazón, parálisis porque nos quedamos en ciertos pecados, parálisis por ciertas maneras de pensar, parálisis por actitudes que no van con el reino, parálisis porque muchas veces nos alejamos de Dios y de su inmensa misericordia. Sí, el enemigo nos paraliza, quedándonos quietos ante las cosas de Dios, quedándonos en casa cuando debemos de ir a la iglesia, alejándonos cuando debemos de acercarnos más a Dios. Sí, saliendo, corriendo lejos de su presencia cuando debemos de recibir los sacramentos. Son también parálisis. Pidámosle al Señor que siga tomando en su corazón nuestras necesidades, poniendo su mano en nuestras parálisis y curándonos de cada una de ellas, para que con amor y fe le podamos responder. Ojalá no nos quedemos paralizados frente al dolor humano.
Que no tengamos parálisis frente a aquel enfermo que necesita ser acompañado. Que no tengamos parálisis frente a aquel hermano que ha cometido un error, sí, que ha pecado, pero que por juntarnos con él nos pueden señalar. Que no tengamos parálisis allí, que vayamos. Que no tengamos parálisis delante de aquel migrante que sufre y que con su familia pasan por nuestro país buscando un mejor estilo de vida. Que no tengamos parálisis en tender una mano, en ayudar de alguna forma. Que no tengamos parálisis en acompañar a un joven que está en drogas, en maras, para que salga de ese lugar. Hoy el Señor nos invita a que no nos quedemos paralizados frente a aquel que necesita de su misericordia y que yo puedo ser un signo vivo de la presencia de Dios, una hostia viva, como dice San Pablo, allí entre nuestros hermanos más necesitados. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.